Hola guapetones, sean bienvenidos a un nuevo video. En nuestro planeta han existido civilizaciones enteras que han levantado templos, ciudades e imperios y de pronto desaparecieron como si la tierra se los hubiese tragado. Hoy exploraremos juntos el top de 7 civilizaciones misteriosas que se sumaron sin explicación. Porque ya sabes lo que dicen, la curiosidad mató al gato, pero al menos el gato murió sabiendo. Esto es Elvis Tops. Número 7. Los Ananasi. Los Ananasi fue una civilización que existió en los áridos cañones del suroeste de Estados Unidos. Ellos se caracterizaron por construir grandes ciudades imposibles en los acantilados, como Mesa Verde. Eran reconocidos como los maestros de la agricultura en tierras desérticas, ya que podían hacer crecer plantas en climas extremos. Pero hacia el siglo VIII, sus ciudades quedaron vacías. Algunos dicen que una sequía los obligó a emigrar, otros hablan de guerras internas, incluso de canibalismo. Actualmente existe un pueblo cercano que es descendiente directo de los Ananasi, la cual se llama los Hopi. Ellos tienen varios conocimientos de aquella civilización. Eso nos quiere dar a entender que tal vez nunca desaparecieron del todo. Número 6. El Valle del Indo. ¿Has oído hablar de una civilización tan avanzada como Egipto o Mesopotamia, pero que desapareció dejando más preguntas que respuestas? Hoy viajaremos a las tierras de actual Pakistán e India, donde hace más de 4000 años floreció una cultura que aún sigue siendo un enigma, la civilización del Valle del Indo. Imagina esto, ciudades con calles rectas, perfectamente organizadas en cuadriculada, como si hubieran sido diseñadas con regla y compás, casas con baños privados y un sistema de alcantarillado que incluso muchas ciudades modernas envidiarían. Mientras en otras partes del mundo la gente aún vivía en aldeas sencillas, en el Valle del Indo existían auténticas urbes planificadas, hace más de 3000 años antes de Cristo, ciudades gigantes para su época, se levantaron con millones de ladrillos cocidos al fuego, todos del mismo tamaño. Eso nos dice que había organizaciones, control y reglas claras. Pero aquí surge el primer misterio. No hemos encontrado palacios ni tumbas reales. ¿Significa esto que no tenía reyes? ¿O que gobernaban de una manera diferente a más comunitaria? En la economía eran brillantes. Cultivaban trigo, cebada y guisante. Criaban ganado y comerciaban con lugares lejanos como Mesopotamia. ¿Cómo sabemos esto? Por los pequeños sellos de piedras que usaban como marcas comerciales. Sellos que además contienen símbolos extraños. Una escritura que hasta hoy nadie ha podido descifrar. En cuanto a la religión, tampoco hay templos monumentales, pero sí figuras femeninas que parecen representar una diosa madre y estatuillas en posturas que recuerdan al yoga. Algunos creen que de aquí surgieron prácticas que darían forma al hinduismo. Pero el mayor misterio es ¿por qué desaparecieron? Algunos dicen que el clima cambió, que los ríos se secaron y que los campos quedaron estériles. Otros piensan que fueron invadidos por pueblos nómadas, los llamados arios. Y hay quienes creen que simplemente la sociedad colapsó por sobrepoblación y falta de recursos. Y así esta gran civilización desapareció hace 1500 años antes de Cristo, dejando atrás ciudades vacías, sellos sin traducir y un silencio que todavía nos persigue. Pero no todo está perdido, nos dejaron el algodón, que vestiría al mundo entero siglos después. Número 5. Los nabateos. En medio del desierto de Jordania se levanta una ciudad mágica, tallada directamente en la roca rosa. Su nombre es Petra, y durante siglos fue el secreto mejor guardado del Medio Oriente. Pero ¿quién la construyó? ¿Qué pueblo fue capaz de levantar semejante maravilla en medio de la nada y luego desaparecer casi sin dejar rastro? Hablamos de los enigmáticos nabateos. Los nabateos era un pueblo árabe nómada que contra todo pronóstico aprendió a dominar el desierto. No solo sobrevivieron en ese clima hostil, lo transformaron en su fortaleza. Crearon Petra, la ciudad rosa, un lugar tan impresionante que parece salido de un sueño. Imagina, templos, tumbas y palacios, todos esculpidos en piedra con precisión casi quirúrgica. Cada columna, cada fachada parece desafiar al tiempo. Pero Petra era mucho más que belleza, era el corazón de un imperio comercial. Los nabateos se convirtieron en maestros del comercio caravanero. Sus rutas conectaban Arabia, Egipto, Siria y hasta Mediterráneo. Por ellas circulaban especia, incienso, seda y piedras preciosas. Gracias a este dominio acumularon una riqueza inmensa, sin necesidad de un ejército gigantesco. Su poder estaba en controlar el agua y las rutas comerciales. Ellos diseñaron un sistema hidráulico que aún hoy sorprende a los ingenieros. Canales ocultos, cisternas subterráneas e aljibes recolectaban cada gota de lluvia del desierto. De esta forma, podían abastecer a sus caravanas y mantener una ciudad floreciente en medio de un lugar donde la vida parecía imposible. Sin embargo, a pesar de todo este esplendor, el reino nabateo desapareció. Hacia el siglo II fueron absorbidos por el Imperio Romano. Al principio, Roma respetó su autonomía, pero poco a poco las rutas comerciales cambiaron. El comercio marítimo sustituyó al caravanero y Petra fue perdiendo importancia. Para el siglo VII, Petra estaba prácticamente abandonada, tragada por la arena y olvidada por la historia. Número 4. Los Olmecas. En lo profundo
mundo de las selvas tropicales de México, mucho antes de los mayas y los aztecas, floreció una cultura enigmática, una civilización a la que muchos llaman la cultura madre de Mesoamérica y que de repente desapareció. Hablamos de los olmecas. Los olmecas surgieron alrededor de 1500 a.C. en las regiones de Veracruz y Tabasco. Construyeron aldeas, centros ceremoniales y enormes plataformas de tierra que hoy parecen simples colinas, pero que en su tiempo fueron templos y plazas monumentales. Lo más impresionante son sus esculturas, las famosas cabezas colosales, gigantes de piedra que pesan hasta 40 toneladas, tallados con rasgos humanos detallados. Algunos parecen guerreros, otros jugadores de pelota. Su arte también nos habla de un mundo espiritual complejo. Tallaron jaguares, serpientes y figuras híbridas entre hombres y animales, como si representaran dioses o chamanes transformándose. De hecho, se cree que los olmecas fueron los primeros en desarrollar el concepto del jaguar como deidad sagrada, un símbolo que influenciaría a culturas posteriores durante siglos. En lo cotidiano, eran maestros de la agricultura. Cultivaban maíz, frijol y calabaza, la famosa etrología mesoamericana, que alimentaría a millones de personas durante milenios. Gracias a eso, pudieron sostener a poblaciones grandes y centros urbanos como San Lorenzo y La Venta. Pero los olmecas no solo fueron agricultores y escultores. Se cree que inventaron muchas de las tradiciones que marcarían a toda Mesoamérica: el juego de la pelota, los calendarios rituales e incluso la escritura primitiva en jeroglífico. Y entonces llega la gran pregunta: ¿qué pasó con ellos? Alrededor del año 400 a.C., sus ciudades fueron abandonadas. Algunos arqueólogos piensan que erupciones volcánicas y cambios en los ríos destruyeron sus tierras y cultivos. Lo cierto es que, al igual que aparecieron los olmecas, desaparecieron en silencio, dejando atrás cabezas gigantes, esculturas y templos, pero sin textos claros que expliquen su destino. Número 3. Los micénicos. Antes de los filósofos griegos, antes de la democracia de Atenas y las batallas de Esparta, existió una civilización poderosa y misteriosa, una cultura de guerreros y reyes que inspiró mitos como la guerra de Troya. Los micénicos florecieron entre el siglo XVI y XII a.C. en la península griega. Construyeron fortalezas imponentes en lo alto de colinas: Micenas, Tirinto y Pilos, entre otras. Sus palacios eran verdaderas fortalezas de piedra rodeadas de murallas tan enormes que los antiguos la llamaban ciclopeas, creyendo que habían sido levantadas por gigantes. Los micénicos eran un pueblo guerrero. Su sociedad estaba dirigida por reyes conocidos como Wanax, que controlaban ejércitos, tierras y el comercio. Hablaban griego primitivo y escribían en sistemas llamado lineal B. Gracias a estas tablillas sabemos que llevaban registros de tributos, armas y bienes, pero no nos hablan de sus mitos ni de su caída. Lo que sí nos habla son sus tumbas reales. En Micenas se hallaron sepulcros repletos de máscaras de oro, como la famosa máscara de Agamenón. Todo indicaba una élite poderosa y rica. Los micénicos también fueron grandes navegantes. Controlaban rutas marítimas por el Egeo y comerciaban con Creta, Egipto y Cercano Oriente. Llevaban aceite, vino y cerámica. Traían a cambio metales y objetos de lujo. No es de extrañar que fueron los protagonistas de epopeyas como la Ilíada y la Odisea, donde héroes como Aquiles y Ulises encarnan el espíritu guerrero de esta cultura. Pero, ¿qué pasó con ellos? Algunos hablan de invasiones de los misteriosos pueblos del mar, saqueadores que asolaron el Mediterráneo. Otros creen que fueron revueltas internas, terremotos o crisis agrícola que provocó hambruna. Lo cierto es que tras su caída, Grecia entró en una edad oscura que duró casi 400 años. Número 2. Los mayas. Entre la selva densa de Centroamérica se levantó una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Los mayas construyeron ciudades imponentes, escribieron en jeroglíficos, estudiaron las estrellas y, sin embargo, un día sus grandes ciudades quedaron en silencio, devoradas por la jungla. Este es el misterio de los mayas. Los mayas habitaron lo que hoy son México, Guatemala, Belice y Honduras. Su civilización comenzó hacia el 2000 años antes de Cristo, pero alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 3 y 9 después de Cristo. En ese tiempo, levantaron ciudades como Tikal, Palenque, Huapan y Chichén Itzá, pirámides que aún se alzan sobre la selva como si quisieran tocar el cielo. Lo más impresionante no fueron solo sus construcciones, sino su conocimiento. Los mayas crearon uno de los sistemas de escritura más completos de América. Desarrollaron un calendario tan preciso que incluso superaba el calendario europeo medieval, y fueron astrónomos excepcionales. Podían predecir eclipses y seguían con exactitud el movimiento del planeta como Venus. Todo esto sin telescopios ni tecnología moderna. Su sociedad estaba organizada en ciudades, gobernadas por reyes o sacerdotes. Cada ciudad tenía templos, canchas de juego de pelota y palacios, y aunque compartían la misma cultura, muchas veces guerreaban entre sí. La religión lo impregnaba todo. Creían en un universo dividido en tres planos:
planos: el cielo, la tierra y el inframundo. Dioses como Kukulcán, la serpiente emplumada, o Chak, el señor de la lluvia, regían su vida cotidiana, incluso practicaban sacrificios humanos para mantener el equilibrio cósmico. Pero entonces llegó un gran misterio. Entre los siglos 8 y 9, las principales ciudades mayas fueron abandonadas. Tikal, Cuapan, Palenque, todas quedaron vacías en un periodo sorprendentemente corto. ¿Qué ocurrió? Algunos arqueólogos creen que las sequías devastaron la región, otros piensan que la sobrepoblación agotó los recursos naturales, y hay teorías que hablan de guerras internas que destruyeron el tejido social. Lo curioso es que aunque sus ciudades colapsaron, los mayas no desaparecieron. Hoy en día, millones de personas en México y Centroamérica descienden de ellos. Sus idiomas, sus tejidos y muchas de sus tradiciones aún sobreviven. Número 1. La Atlántida. Cuenta la leyenda que hace miles de años existió una isla inmensa y poderosa, un imperio que dominaba los mares, con riquezas y conocimientos que superaba a cualquier otro pueblo. Su nombre era la Atlántida. El mito nace con el filósofo griego Platón, en el siglo IV a.C. En sus diálogos, Timeo y Critias describe la Atlántida como una isla enorme, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Allí, según Platón, vivía un pueblo avanzado, con palacios cubiertos de metales preciosos, templos majestuosos y un ejército capaz de desafiar al mundo conocido. La Atlántida estaba organizada en anillos concéntricos de tierra y agua, un diseño perfecto que combinaba ingeniería, arte y naturaleza. Era en pocas palabras una utopía, pero la ambición los llevó demasiado lejos. Platón cuenta que los atlantes intentaron conquistar Grecia y fue entonces cuando los dioses los castigaron. En una sola noche de desgracia, terremotos y maremotos hundieron a la Atlántida en el océano. Un imperio desapareció, tragado por las aguas, borrado de la historia. ¿Fue solo un mito inventado por Platón para dar una lección moral? ¿O existió realmente esta civilización perdida? A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y aventureros han buscado su rastro. Algunos dicen que estuvo en el Mediterráneo, quizá en la isla de Santorini, destruida por una erupción volcánica. Otros la ubican en las costas de España, en el Caribe, incluso bajo el hielo de la misma Antártida. Cada descubrimiento arqueológico misterioso ha sido atribuido en algún momento a la Atlántida, pero tal vez la verdad sea más sencilla. Quizá Platón se inspiró en desastres reales, como la erupción de Tera, que destruyó la civilización minoica. Tal vez tomó fragmentos de historia y los convirtió en mito, en una advertencia sobre la arrogancia humana. Y sin embargo, la Atlántida sigue viva, no como una ciudad bajo el mar, sino como un símbolo eterno, la búsqueda de un mundo perdido, de una civilización que pudo ser real o solo un sueño. Un recordatorio que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer en un instante. Y esto es todo por hoy. Sí que estuvo interesante este video, ¿no te parece? Si te gustó tanto como a mí, regálame un pulgar arriba, ya que esto me ayudará a saber si lo disfrutaste. Ahora dime tú, ¿cuál de estas crees que guarda el misterio más grande? Déjalo en la caja de comentarios, suscríbete y activa la campanita para más datos curiosos. Y recuerda, dicen que la curiosidad mató al gato, pero al menos el gato murió sabiendo. Y esto fue Elvis Tops.